Buenas tardes a toda esa audiencia maravillosa que como cada día se conecta de 2 a 3 de la tarde aquí en Panorama con el Pueblo. Felices de acompañarles, recordarles que este es su espacio, que Panorama con el Pueblo es el programa en el que usted puede llamar para realizar sus denuncias y que el pueblo dominicano pueda expresar su sentir. Recordarles también que pueden escucharnos a toda nuestra gente de Santiago, si el equipo de producción me permite verlo aquí, a través de Expreso 89.1 FM y las diferentes plataformas. Recordarles también que estamos en el live de YouTube, que puede buscarnos y puede también interactuar con el equipo de Panorama con el Pueblo a través de esas vías, si no puede establecer contacto vía telefónica, que sabemos que a veces se nos llena el panel. Saludar a las estrellas detrás de cámaras de este espacio, la señora Dayanara, nuestra productora, Enger, y por supuesto Cundo Camarena, que siempre está ahí en los controles. Desde aquí de cabina está De La Rosa y una servidora, Jessy Pérez. Buenas tardes, De La Rosa. Buenas tardes, señorita Jessy. Buen día, Jessy. Señorita, ay Dios mío. Usted ahorita va a llamar a la gente y va a decir si está de acuerdo, sí o no. Sí, eso es verdad. Lo que pasa es, Jessy, que yo tengo la mala costumbre. Duré unos días por ahí, por el viejo mundo. Sí. Por el viejo continente y aprendí esas cosas. Se me metió esas cosas en la cabeza, que cuando uno no tiene una relación muy personal con una dama, lo correcto es decirle señorita. Pero señorita, ya, lamentablemente, ya con usted me une, tenemos un cordón umbilical comunicacional. que ya somos familia aquí en Grupo de Medios Panorama y Panorama con el Pueblo, porque tenemos que ver todos los días. Somos familia de trabajo. Exactamente. Pero la verdad es que definitivamente le voy a reiterar mis excusas. Pero nada, al pueblo dominicano, muy buenas tardes aquí otra vez más, un día más donde la verdad prevalece en Panorama con el Pueblo, con la señorita Jessy Pérez. Mire, se me fue otra vez. Bueno, la señorita, no, está bien, ya yo lo voy a perdonar, Mire. Usted tiene que hacer como hizo el señor, como hizo Domingo. Ya aprendió a vivir con ellos. Aprendió a vivir con ellos. No se lo prometo, pero vamos a intentarlo. Muchas noticias en el tren nacional. Hay que decir que después del receso que tuvo el Senado de la República, el día de hoy retomó respecto al tema de la definición de la Cámara de Cuentas. Sí, recordarle a la audiencia que allí están depositados 15 perfiles que fueron evaluados, que justamente el día que ocurrió la tragedia del Jet Set era cuando estaba anunciado que se iba a revelar cuáles serían esos 5 escogidos para ser el equipo que estaría como parte de la Cámara de Cuentas del país. Andan diciendo por ahí, lo dijo un senador aquí en Panorama con el Pueblo, que entre los índices de las votaciones, la más votada es la catedrática Emma Polanco, ex rectora de la UAS. Y el día de hoy en la tarde nosotros vamos a estar atentos, porque si salen esos 5 durante la transmisión de Panorama con el Pueblo, por supuesto que nuestra audiencia va a ser la primera en enterarse. Nosotros vamos a continuar indagando para dar esa primicia a toda la audiencia de Panorama con el Pueblo. Así es, así es. La verdad es que, Jessy, yo tengo mis qué sé yo, lo que me pasa, mis dudas, porque el pueblo dominicano necesita la reintegración de la confianza en sus instituciones. Yo espero que el Senado se honre en escoger una verdadera, efectiva, elocuente, trabajadora, dinámica y responsable Cámara de Cuentas. Eso sería en el país ideal, pero bueno, vamos a esperar que sean anunciados los 5. Yo particularmente espero la publicación de las calificaciones, no solamente la publicación de las calificaciones del Senado, señores. Yo quiero las calificaciones de la Cámara de Diputados, que les mandó esos 15 al Senado de la República. Bueno, yo difiero de usted. Ay, sí. ¿Va a pasar lo correcto?
No, 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 Ah, no, ok. yo no, mire, yo no creo en calificaciones. ¿Usted sabe por qué? Mostrado está en la práctica que los magna, los summa cum laude, siempre, siempre, siempre no dan pie con bola. Yo no creo en calificaciones, mucho menos de esa índole por una razón sencilla, Jaycee. Y es que usted no sabe quién es que califica, pero quién verifica al calificador. Bueno, tienen que hacerlo ellos porque son los responsables, pero yo le voy a decir una cosa. Aquí no estamos hablando de calificaciones de un Magna o de un Summa, estamos hablando de entrevistas que se fueron llevando a cabo con preguntas estratégicas respecto al rol que van a desempeñar ellos en la Cámara de Cuentas y en base a eso fueron calificados. Yo quiero confiar en esas calificaciones tanto de la Cámara de Diputados como del Senado de la República, pero hasta tanto lo que se ha dicho es otra cosa y lo que han dicho también legisladores, no solamente en este espacio de manera implícita, sino en otros espacios también. Y es el liderazgo de Emma Polanco, que tenga que ver o no, y aquí yo no estoy criticando su capacidad profesional, no estoy criticando absolutamente eso, porque todos sabemos los méritos que tiene como profesional. Ahora bien, ha sido esta tentativa selección bajo los parámetros oportunos o ha sido la escogencia bajo reuniones y encuentros como se ha dicho en otros momentos. Mire, Habría que ver qué va a pasar hoy con este anuncio de los 5 miembros de la Cámara de Cuentas. Y es en lo que yo me voy a afianzar y que voy a estar esperando. mire, Jaycee, si usted no tiene mala memoria, usted se recuerda que la Cámara de Cuentas actual, ya casi la anterior, supuestamente el presidente fue un hombre que sacó unas calificaciones que estaban, no en las nubes, no, estaban en letratosfera. Ese señor no merece ni que se le mencione. Bueno, pero por eso le hablé de que no creo en las calificaciones. Porque lo que se nos vendió en la Cámara de Cuentas actual, ya casi anterior, era que todos habían salido con calificaciones excelentes y que el presidente era un muchacho que era, bueno, el dios Zeus. El dios Zeus. ¿Y qué pasó después? Dígame qué pasó. Lamentablemente, los hechos están ahí. Fue sometido hasta por abuso psicológico contra damas, fue sometido hasta por muchísimas cosas y lo último que dijeron de él era que tenía un departamento de maquillaje en la Cámara de Cuentas. Entonces yo por eso, en ese sentido, difiero de usted porque usted confía mucho y es lo correcto confiar en que el órgano rector en ese sentido va a tomar las mejores calificaciones. Yo confío en las calificaciones, más no en la potencial escogencia en base a lo que se ha estado diciendo respecto a los que van a ser los miembros. Ahora, yo sí voy a decir algo. La nueva Cámara de Cuentas tiene un gran desafío, es recuperar la confianza de ese órgano. Bueno, pero recuperarla justamente en base a lo que usted ha estado mencionando con el presidente y los que sabemos que también no fueron aceptados respecto a la participación porque también se inscribieron. Cambiando de tema, la Dirección General de Migración continúa con los operativos en el hoyo del Mosquito, en el hoyo de Friusa. Hay que recordarle a la gente que todo lo que se dio allí respecto a la manifestación con el tema haitiano, la antigua orden ha dicho y ha afianzado que la convocatoria a marcha continúa para el próximo 27. Eso es ¿27 o 24? 27, el 27. Pero del 24 eso es este domingo. Había varios encuentros de informaciones. Yo vi que se había dicho el 24, pero oficialmente para el 27, que sería este domingo 27 de abril. Ellos dicen que sí. Y a propósito de eso, vimos las declaraciones de Waldo Ariel Suero, el presidente del Colegio Médico, el día de hoy, que hacía un llamado al gobierno respecto a las políticas migratorias que se empezaron a aplicar el día de ayer en los centros de salud.
Y esto habla de las medidas que había anunciado el presidente de la República con relación a que las personas que lleguen a recibir atención médica y no tengan documentación que avale que están de manera legal en el país, alguna arraigo laboral y que paguen, por supuesto, por el servicio médico, pues esas personas, después de recibir la atención médica, estarían siendo deportados. Y él lo que dice es que como una persona que haya una mujer, por ejemplo, que una parturienta que haya dado a luz, con un día de haber dado a luz, un niño de un día, más una cesárea, supongamos, ¿cómo va a ser trasladada? Hay parámetros para eso. Los derechos humanos están ahí, por eso se les va a brindar el servicio de salud a todo el que llegue. Ahora bien, después que usted reciba el servicio de salud, que usted presente una mejoría, se tiene que ir. Y no tiene que ser necesariamente con los haitianos, tiene que ser con todo el mundo. Porque la República Dominicana lamentablemente tiene unos niveles de pobreza que no cuenta con los recursos necesarios para soportar la nuestra y soportar una carga que no tiene nada que ver con nosotros, como es el caso haitiano. Entendemos el planteamiento de la comunidad médica, pero son medidas anunciadas y mientras todos nos estamos quejando por la mala gestión respecto al tema haitiano en la República Dominicana, si ya estamos empezando a ver la operatividad en base a lo que se anunció, pues excelente. Hay que garantizar los derechos humanos, pero no podemos dejar de aplicar las políticas que ya se anunciaron y que en su momento, cuando fueron anunciadas, todos alabamos y dijimos, ok, esto es un anuncio, ahora vamos a esperar que realmente se apliquen. Entonces no podemos cantar y llorar al mismo tiempo. Lo que pasa es, yo me hago la siguiente pregunta, Jaycee. ¿Qué es más fácil? ¿Someterse a ese espectáculo o esa acción en los hospitales, o detenerla antes que entren? Porque para llegar a la Santo Domingo, llegar a Santiago, hay que pasar cerca de 16 o 15 retenes. Pero eso está dentro de las medidas también, de reforzar el tema fronterizo. Ahora, que no se quede esa parte en anuncios, y no sería solamente las que lleguen a dar a luz, las que lleguen a consulta de seguimiento, si no están regularizadas, también estarían siendo devueltas a su país. O sea, es una conexión de 15 medidas que tienen que seguirse paso a paso para que podamos ver resultados, porque si una falla, si los que están en la frontera continúan cobrando y continúan con el negocio de los haitianos, no vamos a ver ningún cambio. Si los que los están montando en los camiones, después que los montan, les abren la puerta del camión y le preguntan que cuáles son los que tienen los 10,000 y los 15,000 y se lo toman y lo sueltan, tampoco estamos en nada. Mientras la clase empresarial continúe contratando la mano de obra haitiana sin regularizarlo, sin reportar ni siquiera TCS, para ellos también estamos varados en lo mismo. Entonces, estas medidas anunciadas por el presidente tienen que ejecutarse todas, porque si fallan, entonces estamos fallando y continuamos en lo mismo, continuamos anunciando y en discursos bonitos y en palabras bonitas y los resultados se van a quedar, mire, como está ese micrófono. Lo que pasa es, Jaycee, que usted tiene que, la gente tiene que entender lo que se llama el Estado profundo. Hasta que el Estado profundo no tome una decisión contra los haitianos, pues aquí se podrán tomar todas las medidas que se quiera y solamente van a ser paliativos. Yo estoy de acuerdo con todas las medidas que el presidente anunció. Como dice un amigo mío, es mejor, en una boca vacía es mejor un diente, para una boca vacía un diente. Pero la verdad es que yo siempre me he preguntado algo. ¿Cuál es el problema que tenemos nosotros los dominicanos? Y es que tenemos que garantizarle a los haitianos, primero, lo que no le garantizan en su país, que es salud, tranquilidad, bienestar y trabajo. Eso no se lo garantizan. Mientras tanto, en Haití, las bandas siguen haciendo de la de ellas, las bandas siguen ocupando territorio frente al oído sordo y a los ojos ciegos de la comunidad internacional, que no hace nada por Haití. No hace nada.
y simple y sencillamente no hace nada. Y si no hace nada, entonces hay una inducción. ¿Una inducción a qué? A que todos esos haitianos crucen la frontera, vengan a la República Dominicana, presionar al Estado Dominicano a fin de que cargue sobre sus hombros esa carga tan pesada que nadie la quiere internacionalmente, que se llama la comunidad haitiana. Mientras tanto, nosotros, los dominicanos, tenemos que ver cómo el presupuesto de salud merma frente a los dominicanos, ahora el presupuesto de educación, y sabe Dios si ahorita se destapan y entonces ya los haitianos son los que van a decidir quiénes nos gobiernan, o los haitianos son los que van a decidir lo que van a tomar las decisiones, señorita Jaycee. Bueno, el Poder Ejecutivo tiene alta responsabilidad en ese sentido, muy alta responsabilidad. Por ejemplo, eso de Matamosquito, esos operativos que está haciendo la Dirección General de Migración. Yo decía, después de lo que ocurrió en la marcha y todo lo que nosotros vimos a través de los medios de comunicación, la Dirección de Migración debió estar ahí al día siguiente, en el hoyo de Friusa, en Matamosquito. Debió estar ahí, buscando a todo el que no tenga documentación. A todos. Pero sin embargo, ahora es que nosotros estamos viendo que no sé, y yo decía aquí ayer, tema Jet Set, nadie lo va a tumbar. No lo va a tumbar ni el tema haitiano, no lo va a tumbar Cámara de Cuentas, no lo va a tumbar Vaguada, no lo va a tumbar absolutamente nada, porque hay una sociedad demandante. Hay una sociedad que está demandando justicia. ¿Qué es importante? El tema haitiano, claro que sí, y continuaremos desde los medios de comunicación y todo el mundo desde el escenario en el que tenga la oportunidad, exigiendo resultados, más que anuncios bonitos, como decía hace un momento. Pero tampoco queramos crear sensacionalismo con un tema para tumbar el otro. No queramos crear sensacionalismo con un tema para tumbar el otro y crear historias. Ustedes saben, y yo sé que la audiencia de Panorama con el Pueblo recuerda el comentario que hizo Domingo Páez, el líder de este equipo, la semana pasada. No estemos creando historias para que nos tumben las verdaderas realidades. Y aquí estamos tranquilos ahora, muy tranquilos, pero estamos dando seguimiento y necesitamos respuestas oportunas de investigación. Y cuando tengamos la respuesta de investigación, entonces yo le voy a decir a usted si pan es pan o galleta es galleta. Adelante, buenas tardes. Hello. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, adelante. Buenas tardes. Mira, Jaycee y señor de la Rosa, Jaycee, es imposible que los temas se maten uno con otro, como tú dices. Ahora, Jaycee, es imposible también que en un país de 48,000 kilómetros cuadrados, 10 o 11 millones de personas que somos, no ocurran constantemente hechos diferentes. Señores, un Estado es lo más complejo que hay en la vida. Administrar un Estado es complejísimo también. Es un tema tras tema, porque tú tienes muchas cosas haciendo a la vez, que algunas de ellas te pueden ir de la mano, pueden también causar un tema, como tú dices. No era que el tema que tú dices de Yesel, eso no va a desaparecer. El tema va a estar latente. El tema ahora que comienza. Eso es así. Las instancias. Y ahora se comienza ahora, Jaycee. Ahora, si te aseguro algo, va a venir más temas y quizás no sea la intención de quienes administran los temas o les convenga que los temas vengan, pero que automáticamente van a venir, Jaycee, porque es que un país es imposible que esté tranquilo todo. Mira, por ahí viene otro tema ahora, que son las 143 medidas que se van a anunciar en el tránsito. Claro en las que sí. próximas semanas. Son todos temas de discusión también, Jaycee. Claro, y vamos a seguir discutiéndolos como hacemos aquí en el espacio, pero igual damos seguimiento a todos los temas pendientes. Claro que sí. No y le voy a dejar ahí también la ley del DNI. ¿Qué pasó con la ley del DNI? Adelante, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Hay una Santiago, comisión. Sí, adelante. Santiago.
saludo a ustedes, a De La Rosa y a usted, joven. En realidad yo quiero hablar un solo tema breve, es el tema de la Cámara de Cuentas. En cuanto a la escogencia de los miembros, los políticos se olvidaron de cuál es el objetivo de la Cámara de Cuentas. Entonces, mientras los políticos no tengan claro cuál es el objetivo de ellos, de la Cámara de Cuentas, siempre van a cometer esos errores. Yo difiero de ti, Santiago, hoy. No, lo que pasa difiero de es... ti por una sola cosa. Si hay alguien quien sabe cuál es el verdadero objetivo y el verdadero mérito que tiene la Cámara de Cuentas, son los políticos. Por eso los políticos inciden. Sí, ¿entiendes? por eso le digo, Cámara de Cuentas debería tener auditor, el presidente de la Cámara de Cuentas deberían ser auditores ya comprobados, y contadores. Es que y una parte que tenga que ver con la parte legal, pero debe estar basada en esas dos profesiones, porque al final la Cámara de Cuentas lo que hace es hacer auditoría y aplicar, pero mira, fiscalizar y controlar los recursos públicos. Pero punto. Mire, Jaycee, perdóneme, mire qué ironía de la vida, ¿eh? Se decidió eso que usted está diciendo, que sean contadores públicos autorizados y auditores. Anteriormente solamente eran abogados. Y oiga, después que se cambió la ley, es que la Cámara de Cuentas sufrió una metamorfosis, para que usted vea las contradicciones de la vida, ¿eh? Eso es así, ¿eh? Ahora bien, hablando de lo que usted mencionaba del tema de Yese, vi ahí que el senador Rafael Dulú de Higüey sometió un proyecto de ley para un sistema integral de emergencia. Yo, que ayer hablé sobre la importancia de los bomberos, oiga bien, pueblo dominicano, y usted dirá, ¿y qué tiene que ver los bomberos? Bueno, los bomberos son como la policía, que usted, hasta que no tiene un problema de atraco de algo, usted no sabe la importancia que tiene. Entonces, mientras tanto, los bomberos en República Dominicana, hoy me enteré, Jaycee, que según investigaciones, porque le he estado dando seguimiento al tema, en el presupuesto nacional lo único que se consignó de casi 1 billón y pico de pesos para los bomberos, para aumentar el sueldo, lo único que se consignó fue 200 millones de pesos, lo que significó que los bomberos podrán ganar entre 8,000 y 15,000 pesos. Ahora bien, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con los bomberos dominicanos? Yo me permití de atrevido escribir algunas cosas de lo que está pasando con los bomberos de República Dominicana. Mire, con los bomberos de República Dominicana no tienen ningún tipo de instrumento que pueda servir para que ellos hagan su trabajo. Pero mucho menos los bomberos tienen incentivos. Pero mucho menos los bomberos reciben del Estado Dominicano una pensión. Pero los bomberos tampoco, al momento, oiga bien esto, según la investigación que he estado haciendo, los instrumentos en gran parte de los municipios y las provincias que reciben los bomberos son instrumentos que han sido ya descalificados en otros países y que son donados a República Dominicana. Oiga bien. Entonces, también me permití, como nada más no es crítica, me permití hacer estas 6 sugerencias que voy a hacer con relación a los bomberos, que no me voy a parar aquí en esto solamente. Es la creación del Cuerpo de Bomberos Nacional de la República Dominicana, donde exista una escuela, porque ustedes saben que para usted ser bombero, simplemente, usted tiene que tener la vocación, oír, y yo quiero ser bombero. Y le dan quizá un curso, una capacitación, brevemente, pero no hay una escuela, no hay una institución que, como en Estados Unidos, nosotros que lo tomamos siempre de referencia, que diga, bueno, yo quiero ser bombero, mira, tu capacitación va a ser esta. Igual como se hace con la Policía Nacional. La creación de un Fondo Nacional de Emergencia. En vez del senador proponer
un proyecto de ley con un estado de emergencia integral, yo creo que lo más conveniente, porque hay un proyecto de ley, también me enteré, Jaycee, que hay un proyecto de ley que reposa en el Senado. Tengo que confirmarlo si fue el senador Antonio Marte que lo sometió en beneficio de los bomberos de la República Dominicana. No lo tengo confirmado, por eso no lo afirmo en toda su magnitud, que ese proyecto de ley se quedó ahí. Yo quisiera que un proyecto de ley como ese sea como la modificación de la Constitución, que los senadores y los diputados, eso fue, mire, así que hicieron la aprobación de eso. Una reforma legislativa que garantice la eficiencia no financiera. se puede esa porque la de la Constitución fue el presidente que la promovió. Bueno, esa es su facultad. Esa es su facultad, pero después que el presidente la promovió, también que fue al Senado, es facultad también de los senadores. Claro. Pero también tienen facultad, igual que el presidente, los senadores y diputados, cuando someten un proyecto de ley. Debería ser. ¿Entiendes? Sí. Entonces, un proyecto de ley como ese, con lo que pasó con el YESE, a propósito de lo que usted menciona, que desnudó la carencia que tiene los cuerpos de bomberos de República Dominicana, donde tuvimos que llamar hasta bomberos de Israel. Imagínense, esperar casi 12 horas para que lleguen aquí a República Dominicana. Yo me imagino en este país que hay muchas torres y se hacen torres en todos los lados. Yo me imagino, Dios nos libre de que haya una catástrofe múltiple, tendremos que mandar a buscar bomberos hasta de África. Adelante, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Señores, buenas tardes, señores, que a nosotros nos tienen engañados, porque vemos torres, como usted dice, tenemos los carros de última gama. Nosotros somos un país atrasado igual que todos los otros. Como usted dice, aquí cuando los bomberos son voluntarios, mientras que en los otros países los policías son salarios de privilegio, bomberos salarios de privilegio, donde la gente lucha por ingresar al cuerpo de bomberos por los beneficios que recibe, porque es un trabajo donde tú expones tu vida por salvar la de otro. Bueno, aquí en Suiza, yo quiero que tú sepas que en Suiza los bomberos son funcionarios del gobierno. Oiga bien. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Jessy. Buenas tardes, De La Rosa. Fidel Guzmán por aquí. Hola, Fidel. Adelante, Fidel. Y mira, dos temitas rápidos que ustedes han tocado. Primero, De La Rosa y Jessy. Yo vivo en un sector aquí, Santo Domingo Este, Alma Rosa, donde las torres que se están construyendo andan entre 25, 30 y 35 pisos. Y así de sencillo, como dice De La Rosa, imaginémonos una catástrofe para la preparación que ya vimos y que no estamos preparados. Pero por ponerlo de simple, De La Rosa, imagínate un fuego en un 20 pisos de un No, todo el mundo muerto. No hay competencias. Todo el mundo muerto. Efectivamente, o sea, esa gente morirá ahí, porque es que no estamos preparados para lo que estamos construyendo. Y ustedes tienen toda la razón. Aquí se le pone candado después que se roba. Pero Fidel, perdóname que te interrumpa ahí, antes que tú entres en el otro tema. Te voy a dar este dato. Sí. ¿Tú sabes cuántas estaciones de bomberos hay en el distrito solamente? ¿Tú sabes el tamaño del Distrito Nacional? Son como 30. Claro, bastante. Son como 30. Sí. Para Oye, finalizar, Fidel. Sí, para finalizar, mira, ya yo estoy un poquito incrédulo, como dijo De La Rosa, con los funcionarios que vayan a poner en la Cámara de Cuentas. Ya yo no creo en que tengan todos los títulos del mundo, todas las cosas hechas vida y por haber. Es que cuando vayan a los cargos, que verdaderamente funcionen aquí, que funcionen, ya eso es lo que necesitamos. Claro que sí. Y lamentablemente aquí, muchos de ellos, Jessy, llegan con nombre, pero cuando lo ponen ahí, no saben ni lo que van a hacer. Pásenme una tarde. Eso es así. Muchos de ellos siguen órdenes. Adelante, buenas tardes. Y buenas tardes, amigos. ¿Quién nos llama y desde dónde? Rafael Hurtado Ruiz. Hurtado Ruiz. Ay, Saludos. De La Rosa se sabe hasta su segundo apellido. Tenga cuidado, ¿eh? Saludos para ustedes, al país y al mundo. Señores, un tema que me apasiona tanto. Ustedes saben los años que tengo yo hablando por los medios de comunicación para que aquí se les sube el sueldo a los bomberos. Eso no es de ahora. Y me encanta que ustedes traigan a colación esto. Señores, si aquí el Estado le pagara bien a los bomberos,
a lo de la defensa civil, a todas las instituciones de servicio, eso acorta la delincuencia en el país. ¿Por qué? Porque se van a reclutar tantos jóvenes y tantas personas que posiblemente posteriormente vayan a delinquir, y cuando estén sirviéndole a los demás, ya dejen de delinquir. O sea, es que aquí, yo no sé, los que gobiernan, porque decía Federico Engels, filósofo alemán, que el hombre es un instrumento del Estado y el Estado es un instrumento de Dios, y que el que gobierna debería hacerlo como lo haría el propio Dios, decía él. Entonces, aquí el que va al poder, como que, por ejemplo, a mí me nombran director del IAD, por ejemplo. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Inmediatamente trasladarme al campo, hablar con los campesinos, qué necesitan, en qué puedo ayudar, y estar con ellos ahí. Pero no, yo me quedo en mi oficina. Y entonces el campo se va a agudizar cada día. El único que hizo eso fue Hipólito Mejía en el 79. Por eso después del huracán, a los 6 meses, el país estaba repleto de productos para poder mitigar el hambre que dejó el huracán. Casi nos vamos a una pausa, el panel lleno. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes, bendiciones. Amén. Equipo, Sí. programa. Muchas gracias. Escuchándolo desde el primer día, aunque es primera vez que llamo. Muy Qué bien, bien. gracias Qué bueno. por la sintonía. Mira, sí, dando seguimiento, todas las cosas. Yo empecé una campaña de aquella nave o edificio que tienen más de 50 años, por ejemplo, y que aglomeran multitudes, como que se evalúen periódicamente, como el Estadio Quisqueya, los estadios que tienen gran estadio, el Estadio Cibao, y no me por esa parte. Pero nosotros no hemos puesto a pensar, y yo no he recibido una respuesta ni la sociedad. ¿Ustedes han visto los edificios que están casi en la Máximo Gómez con malecón ahí, frente a Guivia? Sí, Esas correcto. dos torres. Sí, que están Pues sin esas dos terminar. torres, creo que tienen que tener mínimo 35, 40 años y nadie nos da una respuesta. Eso se quedó así. ¿No Y tienen yo base paso esos por ahí. edificios? No, No lo ve que, que están- es que nadie lo asegura. Claro. Tienen una desviación estructural que pueden, según he escuchado y he investigado, tienen una desviación estructural, y entonces ninguna aseguradora internacional acoge la póliza. Exacto, lo reaseguró. Exactamente. Pero debemos hacer algo, sí, con dinamita, demolerlo, algo, pero eso tiene como 35, 40 años ahí. Eso es entiendo así. yo. Muchas gracias por su llamada. Usted que ha llamado varias veces, adelante, buenas tardes. Buenas tardes. Jesse, Sí. ¿cómo está? Muy bien, adelante. De la Rosa, señor, ¿cómo está usted? Bien, bien, hermano. Yo lo estoy llamando a ustedes para hacerle una pregunta, para que ustedes me la contesten. Ya yo soy un viejo, en mi país, trabajando todo el tiempo. ¿Ustedes sabían si Yesé era del Estado Dominicano o privado? Porque el gobierno le ha dado un bono de 30,000 pesos a cada doliente, como que eso era de él. Bueno, ¿Ves? de regreso aquí en Panorama con el Pueblo, y a las 2:38 de la tarde hemos establecido contacto con el buen amigo abogado Félix Portes. Félix Portes es representante de la familia del primer teniente de la policía Virgilio Rafael Cruz Aponte, quien fue una de las víctimas del jet set el pasado 8 de abril, y ha sido de los primeros abogados que ha emitido denuncia en representación de los familiares respecto a esta tragedia. Buenas tardes, Félix. Gracias, buenas tardes a todos, un placer, adelante. Gracias. Aquí en cabina, Miguel de la Rosa, también abogado, y una servidora, Jessy Pérez. Un placer conversar contigo. ¿Qué debe ocurrir a partir de ahora respecto a las investigaciones que están en curso en cuanto a lo ocurrido del jet set? Es que ya imagino que ha realizado una solicitud para que se le haga un peritaje a los arrestos de la edificación, ¿verdad? Para determinar exactamente las causas. Causas que ocasionaron ese derrumbe, quiénes participaron, quiénes fueron dirigentes, quiénes estaban y no
alertaron, no respetaron el cierre, a las autoridades competentes, no informaron. Todo eso debe ser un objetivo. Vamos a Félix, le vamos a marcar otra vez porque tenemos cierta interferencia en la llamada y no se le está entendiendo. Vamos a marcar otra vez para confirmar que tengamos buena conexión. Recordarle a la audiencia que estamos conversando con el abogado Félix Portes. Félix Portes fue uno de los primeros abogados que salió en los medios de comunicación emitiendo declaraciones respecto a la vinculación penal que tiene lo ocurrido en el Jet Set. Recordar a la audiencia que se está en proceso de investigación. Ha habido una serie de familias. Hoy la cuarta familia emitió una denuncia al propietario de la discoteca Jet Set y otros asociados, y justamente estamos conversando con Félix Portes para desde la parte profesional dar una mirada a cuáles serían los próximos pasos y cuáles han sido los parámetros tomados en cuenta al momento de depositar estas denuncias en esta etapa de la investigación. Félix, adelante. Ok. Entonces te decías que se trata de que nosotros hemos interpuesto una querella con condición de actor civil y que el Ministerio Público debe realizar las investigaciones correspondientes para determinar las causas y quiénes fueron los responsables de que este techo estuviese en esas condiciones, que no intervinieron, no fiscalizaron, no inspeccionaron, o las personas que estaban remodelando no tomaron las medidas del lugar de acuerdo a lo que establecen los reglamentos, las normas con relación a estructuras, edificaciones, etcétera. ¿Se ha hablado de la responsabilidad o no del Ayuntamiento del Distrito Nacional respecto a las permisologías? ¿Cuál es su posición en ese sentido? Mira, la posición mía está clara porque está avalada con la ley 176 y la ley 675 del año 1944 establece la competencia y la obligación de parte del ayuntamiento, que es el gobierno municipal, para otorgar permisos para remodelación, para hacer la fiscalización correspondiente. Y obviamente el Estado Dominicano, porque nosotros entendemos que aquí hay una responsabilidad patrimonial estatal, porque la Constitución establece que el Estado debe resarcir los daños cometidos por sus agentes o sus instituciones públicas. Y así la ley también 107 lo establece. Félix, Miguel de la Rosa, Félix. Caramba, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo tú estás, hermano? ¿Cómo te sientes? ¿Todo bien? Sí. Todo bien. ¿Ha habido alguna comprobación ya definitiva de que del peritaje, si todavía el peritaje está pendiente, si la comisión terminó, si no ha terminado, si se determinó si fue un fallo estructural o fue un fallo sísmico, podríamos decir, por la acústica, etcétera, 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 o simplemente todavía no ha habido ningún acto conclusivo de la investigación de por qué colapsó el Jet Set? Mira, se puede descartar cualquier tipo de fenómeno natural. Tú sabes que los fenómenos naturales, hay ciertos institutos aquí en República Dominicana y también mundial que establecen en qué lugar están los sismos. O sea, no hubo esa situación, y obviamente la meteorología. Discúlpame, Félix. Cuando me refería a un sismo, no me refería al sismo natural, sino a un sismo producido por la acústica, lo potente de la sonda de la... Mira, yo entiendo que ahí ocurrieron varios factores. Uno, el peso de todo lo que había en el techo, ¿verdad? Uh-huh. Las filtraciones, obviamente, que todo el mundo hace alusión, incluso hay reseñas con relación al Jet Set de estas filtraciones. Uh-huh. Y obviamente todo lo relativo a que no se respetó las normas básicas para esa situación, porque fue que le cargaron demasiados aparatos, equipos, y eso obviamente sin que ese techo tenga la estructura colapsó. Es un hecho lamentable, es un homicidio involuntario. Yo entiendo que los dueños no tenían el deseo ni la intención de que eso ocurriese,
pero lamentablemente eso fue lo que ocurrió. Es como un accidente de carro. El chofer no quiere que ocurra, pero lamentablemente impactó a una persona y esa persona murió, y básicamente es ahí que recae la responsabilidad, en el sentido de una negligencia y inobservancia de las normas, porque si se hubiese respetado las normas, ese techo nunca se hubiese caído. ¿Tú entiendes? Si se hubiese hecho con las estructuras correctas, eso no, porque eso no es normal. Eso no es normal que un techo se caiga tan grande y completo. ¿Tú entiendes? Entonces, la lógica establece que ahí hubo un problema. Yo no soy ingeniero, pero yo entiendo que los ingenieros van a emitir los reportes y los informes correspondientes. Félix, ¿qué sustenta la demanda de las personas que representas en el caso de la pérdida del teniente de la policía Virgilio Rafael Cruz Aponte? Bueno, es el hecho que le causó la muerte, que es un hecho que nosotros entendemos que pudo haber sido previsible. Pero tengo tengo entendido que la demanda involucra a propietarios del centro nocturno y al Estado también. Claro, el tema es que una cosa es el centro como persona moral y otra cosa es los gerentes. Entonces hemos incluido ahí a los gerentes porque de acuerdo a la ley de sociedades establece la ley que son los gerentes los responsables ante cualquier situación, porque son los encargados de la administración, son los encargados del buen mantenimiento de la cosa, tienen una obligación de seguridad de acuerdo a la ley de consumidor, y entonces eso recae en ellos. No solamente tienen el beneficio de cobrar dinero, cobrar entrada, ellos tienen obligaciones. ¿Y cuál es la obligación? La obligación de seguridad de cada persona que entre a ese local. Entonces de eso se trata. Eso es así. El gobierno anunció hoy que estaría entregando un bono de 30,000 pesos durante 6 meses a las familias afectadas por la tragedia del Jet Set. ¿Cuál es tu posición en ese sentido? Mira, yo fui el primero que dije que el gobierno tiene que crear un fondo. Yo entiendo que el fondo debe ser proporcional al daño. No es lo mismo una persona que haya sufrido un rasguño que una persona que hayan perdido los 2 padres. Por ejemplo, yo tengo un caso de un menor de 4 meses que perdió sus 2 padres. Esos 30,000 pesos van a ser suficientes para ese menor, ya que perdió sus 2 padres, para vivienda, para comida, para personas que lo cuiden, etcétera. Entonces, yo entiendo que el gobierno, en vez de hacer un pago general a todo el mundo, debe hacer una evaluación de cada familia, cuáles son las necesidades de cada familia, porque puede ser que ellos puedan resolver con relación a una familia que tuvo un rasguño, y esa indemnización que tú me estás diciendo, esa ayuda, asistencia económica, es suficiente. Pero una persona que haya perdido a ambos padres, que haya perdido, por ejemplo, yo tengo unos clientes que fueron 5 miembros de la familia que se murieron ahí. Entonces, en ese caso, 30,000 pesos es suficiente. Entonces yo entiendo que el gobierno debe hacer un levantamiento, un análisis, y debe sentarse con cada familia para conocer su caso, conocer sus necesidades y, de acuerdo a las necesidades de la familia, ofrecer la asistencia. Porque hay familias que van a necesitar, por ejemplo, una edificación, una vivienda. Hay otras que lo que van a necesitar es ayuda económica para que los hijos estudien, becas, ¿verdad? Hay otras personas que lo que van a necesitar es un apoyo médico para que sean tratados con las lesiones, que pérdida de un brazo, de un miembro o lesiones graves, que sean tal vez llevados al extranjero a que lo traten. ¿Tú entiendes? Entonces, cada caso es muy particular y el gobierno da una ayuda así de 30,000 pesos. Es como que toditos somos borregos, como que somos animales todos, que se trata a todo el mundo igual y no puede ser así. Pero será la ayuda tiene que ser personalizada de acuerdo a las necesidades de cada familia, de cada víctima. No todas las víctimas tienen las mismas necesidades. ¿Tú entiendes? Hay víctimas que van a necesitar ayuda, tal vez asesoría legal o ayuda que el gobierno provea o facilite abogados. Hay otras que van a necesitar otro tipo de ayuda. ¿Tú entiendes? Entonces yo entiendo que esos 30,000 pesos es una cuestión política, populista, y yo creo que se debe llegar más a las víctimas y a los familiares de las víctimas, en vez de hacer un pago así.
Hoy es que vemos en los medios de comunicación que se lleva a cabo la cuarta denuncia respecto a este caso, Félix. ¿Cuarta querella? La cuarta querella. Querella. ¿Deberían los demás familiares querellarse? ¿Qué es lo que recomiendas tú como abogado? Mira, yo lo que les recomiendo es que cada familiar ejerza su derecho. Nadie puede obligar a un familiar a interponer una querella, porque tú sabes que es un momento de luto, de duelo, y cada persona asume y digiere esta tragedia de una forma diferente. Yo sí entiendo que los familiares o relacionados víctimas de las víctimas deben obviamente actuar en justicia en su momento, ¿verdad? En el momento que lo entienden pertinente, porque obviamente ahí hubo una negligencia y hay un daño que resarcir. Una pregunta, Félix. ¿Es posible que una parte de los afectados puedan decidirse por el resarcimiento civil? ¿Tú crees que sea correcto? Mira, yo creo que podría ser correcto. Responsabilidad civil. Mira, correctamente, colega, esa responsabilidad civil yo la veo viable para aquellas personas que sufrieron traumas emocionales, psicológicos, personas que están yendo a un psiquiatra. Yo entiendo que esas personas deben recopilar toda la documentación de los psiquiatras que han pagado, los medicamentos que están recibiendo, que están siendo medicados, y pueden accionar en responsabilidad civil ante un tribunal civil si no recibieron lesiones físicas y no hubo fallecimiento de sus familiares. Yo creo que esa sería una vía para esas personas que recibieron simples rasguños, que no tienen certificado médico porque no salieron por sus propios pies, pero tú sabes que, o sea, yo no estuve ahí y yo llego a los lugares, estoy viendo el techo. O sea, yo no estuve por ahí cerca, yo estaba en Santiago cuando eso ocurrió. Y eso a mí me ha afectado y no estaba ahí. Imagínate las personas que estaban ahí. Entonces yo entiendo que sí, que ellos podían primero asesorarse con un abogado y tomar esa decisión. Muchísimas gracias, Félix Portes, por responder nuestra llamada. Gracias a ustedes. Bueno, Félix, especialista en Derecho Penal, Constitucional y Civil. A las 2:53 de la tarde, no va a alcanzar el tiempo para el comentario que yo tengo el día de hoy, pero lo voy a dejar como el otro día, como abierto para pasar con De la Rosa, porque tiene los puntos de sugerencia que de su atinado comentario respecto al tema de los bomberos de la República Dominicana. Los míos son 3 segundos. Sí, pero no podemos dejarlo incompleto porque mirando el cuerpo de su comentario es evidente que esas propuestas están acompañadas de buenos puntos, valga la redundancia. Miren, vamos a pasar con De la Rosa, pero mientras tanto, el comentario que voy a hacer es, yo no soy política, yo soy periodista y tratamos siempre de ejercer el rol periodístico con responsabilidad para respetar el perfil nuestro como periodista, pero también respetar a la audiencia y respetar la oportunidad de poder llegar hasta ustedes. Y lo que quiero mencionar es respecto a los partidos políticos, específicamente al Partido Revolucionario Moderno, con relación a este regidor, Edixson Herrera Silvestre, alias Yeyea, que fue pedido en extradición por los Estados Unidos. Y al parecer el Partido Revolucionario Moderno está como la gallina que cacarea cuando el huevo sale. Mientras los huevos están ahí, nadie se da cuenta. Ustedes me van a decir a mí que un partido político va a tener a presuntos narcotraficantes, como lo hemos visto en los últimos años con este partido, y ellos no van a tener la información. Yo traigo el desarrollo de este comentario para el día de mañana porque hoy no nos alcanza el tiempo y tenemos unos minutos para la gente y para las propuestas de la Rosa, pero yo quiero que la República Dominicana, que la audiencia que nos sigue a nosotros, esté pendiente a estos temas, porque no podemos dejar que nos continúen vendiendo el oro por el espejito por el oro. Adelante, De la Rosa. Gracias, Jaycee, pero parece ser que ya... Sí, vamos a mencionar las propuestas y nos vamos. Bueno, la propuesta número 4 es un impuesto a la tasa específica para servicios de
emergencia, alianza con el sector privado, campaña de recaudación y participación ciudadana y acceso a la cooperación internacional. Esos son temas para desarrollarse, como dice Jaycee, lo dejaremos ya para el día de mañana, porque este tema de los bomberos lo vamos a seguir poniendo en el tapete. Gracias a la audiencia que nos ha brindado el favor de su sintonía y nos vemos mañana como de costumbre de 2 a 3 de la tarde. Ahora quédense en sintonía porque viene por ahí Panorama. Panorama FM 96.